Bueno, buenas tardes. Estamos en la presentación del libro de Alejo Tolosa, Los Tenientes Peronistas, análisis de las fisuras en la cadena de mando del ejército argentino durante el periodo 1966-1972, editado en el 2002 por Ediciones Fabro. Y antes de cederle la palabra a nuestro invitado Alejo, vamos a comentar que Alejo es profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Se ha desempeñado como docente en categorías de discurso historiográfico y en Historia de la Historiografía, en la carrera de Historia de la Universidad Pedagógica Nacional, que auspicia este evento, esta charla, en el marco de la Semana UNIPE Invierno 2022, y es integrante del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de esta misma universidad. También es docente de la materia Perspectivas sobre Educación Superior en la licenciatura de Docencia Universitaria de la Universidad de Defensa Nacional, UNDEF, y ha dictado cursos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en la Escuela de Gobierno de Chaco, entre otras instituciones. Por supuesto, si me olvido de algo, Alejo, podés agregar. Y bueno, para comenzar nos parecía bien con el profesor Viale, primero que Alejo, hiciera una presentación del libro y en todo caso después hacíamos comentarios, preguntas y demás. ¿Va bien? Así que cuando quieras. Bueno, se escucha bien ahí, ¿no? Sí. Bueno, gracias Bárbara, gracias Adrián por la invitación. Agradecerle también a Belén ahí por toda la gestión que estuvo haciendo estos días. Agradecerles a todos por la presencia, a Ariel Nota, el secretario general de UNIPE, que también nos acompaña, que invitó también a formar parte del proyecto de la universidad, y es un poco el culpable también de que esté por acá molestando un poco. Y a los estudiantes y bueno, todos aquellos que se van a ir sumando en el transcurso de hoy. Bueno, yo tengo una presentación para pasar, así que trato de compartir pantalla, a ver si me lo permite. Eh, a ver ahí. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Se ve Sí. la ahí. A ver. A ver si se ve. Ahí se ve la pantalla completa, ¿no? ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la idea era presentar algunas cosas en torno al trabajo, y después, en todo caso, si quieren, abrimos un espacio también de preguntas o de comentarios, y para que puedan participar también ustedes. Bueno, el libro es este que está acá, que se ve en pantalla, también se adquiere en la librería Fabro, libreriafabro.com.ar, que es la editorial. El título del libro, que es que es Los Tenientes Peronistas, que es un poco eh, más provocador que otra cosa, porque yo lo que después también dentro del trabajo trato de hacer es como discutir un poquito algunas de esas categorías que se van usando. Y esa bajada, ¿no? Ese subtítulo, ¿no? Que es Análisis de las fisuras en la cadena de mando del ejército argentino en 1966-1972, ¿no? Un recorte que yo también hago de manera analítica, pero bueno, lo voy a ir justificando después durante el trabajo. Una de las cuestiones que veníamos pensando, charlando también con Adrián y con Bárbara, era cómo encarar, digamos, la presentación de hoy, ¿no? O sea, me parecía que también si estábamos en el marco de la Semana UNIPE y vamos a tener la presencia más mayoritaria, digamos, de estudiantes, también estaba bueno ver el recorrido de la construcción de la cocina del trabajo, ¿no? Un poco. Trabajo es una tesis de licenciatura, ¿sí?
Si en algún momento ven el libro, se van a dar cuenta rápidamente y van a darse cuenta también que fue un poco de vago de no pasarlo a formato libro, pero bueno, creo que igual con la idea siempre de hacerlo un poco en esta línea de pensarlo como un libro, ¿no? Siempre. Por eso digo, el recorrido es más una presentación, digo, sobre algunos aspectos de la construcción del trabajo. En principio, compartirles, digo, cómo fue la búsqueda del tema. Mi idea era, eh, había llegado llego al tema a través de otra cuestión que me interesaba, que era una experiencia de política pública que se realiza, digamos, durante el gobierno de Héctor Cámpora, ¿no? En 1973, eh, que es una campaña de educación, de alfabetización de adultos, ¿no? Que es la CREAP. Esa campaña de alfabetización se da en el marco de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, que funciona entre el 73 y el 74, sobre todo durante la gestión del ministro en ese momento de Educación Tayana, que luego va a cambiar de orientación y va a quedar, va a ser desactivada a partir de la, el- la llegada de Ivanišević como ministro de Educación eh, en, digamos, en el país, ¿no? Me pareció interesante y me llamó mucho la atención, digo, esta experiencia porque conjuga un montón de elementos que aparecen entre los años 60 y los principios de los años 70. La DINEA es una dirección de adultos que es un poco forma parte de una serie de iniciativas de organismos como la UNESCO, digo, donde empiezan a identificar el problema del analfabetismo entre adultos y empiezan a generar, digamos, de alguna manera, a impulsar estas direcciones o estas dependencias públicas en distintos países de América Latina. En ese contexto se crea la DINEA, ¿sí? En la década del 60, y aparece esta figura también de los técnicos estatales, ¿no? O sea, o aquellos perfiles técnicos que empiezan a pensar ciertas políticas públicas. Esto se acentúa, digamos, durante el gobierno o la dictadura de la Revolución Argentina, ¿sí? Entre 1966 y 1973, y en el 73, digo, con el triunfo del Frejuli, del peronismo, del retorno del peronismo al Estado y al poder, aparecen una serie de expresiones políticas y de grupos políticos que conviven dentro de la DINEA con aquellas capas que habían quedado en la década del 60, ¿no? Entonces ahí, digo, se generaba algo interesante porque aparecen sectores que están en el territorio, ¿no? Como organizaciones como Montoneros o Peronismo de Base, eh, y luego a la cabeza de eso, además de los grupos técnicos de la DINEA, a la cabeza de eso hay un director de la DINEA que pertenece a un grupo que son los comandos tecnológicos peronistas, ¿no? Y a mí me había llamado la atención toda esa conjunción de grupos políticos en ese momento, que es un poco la expresión de algunos problemas, algunas descoordinaciones y también algunas tensiones que se viven también en el contexto de los 60 y los 70, ¿no? Entonces, a partir de eso, empiezo a indagar un poco en esto de los comandos tecnológicos, y encuentro un artículo de Daniel Massey, digo, a la vez que yo eh, estaba haciendo algunos seminarios al respecto, pero que se llama Los soldados de Perón, los jóvenes oficiales del ejército, ¿no? Que se publicó en una revista Mundo Nuevo, Nuevos Mundos. Ahí Daniel lo que hace es un análisis de distintas expresiones dentro del ejército durante los años 60 eh, y 70 también, que empiezan a cuestionar, ¿no? De alguna manera el- el- a los altos mandos, ¿no? Del ejército.
y dentro de eso aparecen un grupo que es el de los tenientes peronistas, que luego son los que van a comandar o van a armar esto de los comandos tecnológicos. Entonces ahí empiezo a girar un poco el foco y empiezo a ver esta cuestión de un momento más temprano, que es el de la aparición de este grupo, ¿no?, al interior del ejército. Y encuentro que hay poco al respecto. Entonces, digo, ahí la pregunta que surge, y para entrar un poco en el tema, es ¿qué son estos tenientes peronistas? ¿Sí? Es un grupo de oficiales jóvenes, de baja graduación, ¿sí? Muchos, en principio son 4 oficiales que van a conformar ese núcleo estable y que van a ser acusados de liderar un grupo más amplio que cuestiona la Revolución Argentina, ¿no?, en ese periodo entre el 66 y el 72. ¿Cómo aparece esto? Bueno, empiezan a aparecer en 1969, se empiezan a aparecer algunas menciones en la prensa que fueron sancionados, estos 4 oficiales, acusados de liderar este grupo más amplio, ¿no? Un grupo más amplio que tiene como contornos difusos, porque según la prensa va a llegar a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, algunos van a decir que también están involucrados distintos oficiales retirados del ejército, digo, una serie de especulaciones que abre el episodio por la extrañeza también de 4 oficiales jóvenes, digo, menores entre 25 y 30 años, que eran los mejores también de sus promociones, o sea, eran de alguna manera el soldado arquetípico, ¿no?, que generaba el ejército, y que de un momento para otro, hay como un cambio y hay un cuestionamiento muy fuerte a la institución. Por eso, ellos van a ser detenidos, van a ser sancionados por el ejército en reiteradas oportunidades, hasta que en un momento ellos van a reconocer que están sometidos a esto que aparece como la clandestinidad al revés, en términos de ellos. Ellos lo que van a decir es que son muy conocidos para sus enemigos, pero desconocidos para sus potenciales amigos, ¿no? Eso es, me parece que es algo que ellos destacan que es interesante, y que entonces, digo, esos potenciales amigos ellos van a encontrarlos en el peronismo, ¿no? Entonces hay algo en ese desarrollo que es como un tránsito, ¿no?, o una transición entre agentes oficiales del ejército, ¿no?, que son producto de una institución, pertenecen, digo, tienen, digamos, todo lo que implica ser un oficial del ejército, digo, como en otras instituciones, digo, también de alguna manera tienen un planteo vocacional, digo, pienso en la iglesia o en otras instituciones también que tienen una vocación de servicio muy fuerte, y que luego, digo, van a de alguna manera quedar por fuera de esa institución, ser expulsados, aún teniendo muy buen legajo, aún teniendo una carrera muy importante por delante, siendo muy jóvenes, y se van a sumar a la militancia en el movimiento peronista, ¿no? Este periodo transicional, que es el que aborda el libro, trato de pensarlo en ese recorte entre lo que ellos fechan como el comienzo de este grupo y lo que aparece luego como los comandos tecnológicos peronistas, esto que yo les decía, como este agrupamiento o esta agrupación que aparece ya muy definida durante el gobierno de Cámpora y el último gobierno de Perón. Al punto que se van a incorporar al movimiento peronista y van a tener un contacto directo con Perón. ¿Sí? No es que solo, digamos, se van a incorporar, sino que además van a llegar hasta el lugar más importante, representando también a
a la juventud dentro del comando, el comando estratégico de Perón en el exilio, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los cabecillas de este grupo, los dos, digamos, que se van a incorporar al peronismo, que es Julián Licastro por un lado, y José Luis Fernández Baloni, los dos van a tener una inserción muy fuerte. En el caso de Julián Licastro, va a llegar a ser secretario político de la presidencia, ¿sí? O sea, secretario político de Perón en el 74, y en el caso de José Luis Fernández Baloni va a ser el diputado más joven en ese momento, por el Frejuli, y va a tener, digamos, alguna tarea destacada, por ejemplo, en la sanción, en la redacción de la última y la ley vigente del Servicio Exterior de la Nación, ¿no? En ese momento. Entonces, esto es algo que me parecía, digamos, como ir delimitando, ir pensando ese objeto de estudio, e ir viendo, digamos, como los contornos también de ese objeto, ¿no? En la búsqueda del tema. A partir de eso empiezo a trabajar sobre dos cuerpos bibliográficos, ¿no? Uno es el de los estudios del peronismo, ¿no? Los estudios de los años 60, de los años 70, y el otro es sobre la cuestión militar, ¿no? Más que la cuestión militar en sí, de las relaciones cívico-militares, ¿no? De los vínculos entre militares y civiles. Entonces, lo que empiezo a identificar de la construcción de ese cuerpo bibliográfico es que hay más que vacíos, pueden ser acentos, ¿no? O un énfasis distinto entre, por ejemplo, la producción de los años 60, muy vinculada a testimonios de primer orden, a biografías, a memorias de personalidades o figuras referentes, principalmente al radicalismo en sus distintas versiones, en un contexto, como dice acá, digo, de marginación del peronismo de la discusión político-institucional. En un contexto donde el peronismo está proscripto, ¿no? O sea, ese periodo también conocido como la resistencia. Bueno, lo que hay ahí, digo, por lo menos lo que yo iba identificando en ese momento, es que había mayores relatos, mayor documentación, mayores memorias eh, preservadas de estas personalidades que habían estado y habían interactuado con esos gobiernos también dictatoriales en ese momento, ¿no? A la vez que empiezo a trabajar sobre eso, me doy cuenta también que hay una serie de experiencias políticas entre los años 60 y 70 que no habían sido estudiadas, ¿no? Un poco por esto que de una mirada muy centrada en el accionar de las organizaciones político-militares, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto, es una cuestión bastante estudiada, ¿no? Pese a que siempre, digo, es un tema que está presente, que llega, ¿no? También hasta nuestros días, es esta cuestión de lo militar también vinculado a la militancia política, ¿no? Este componente, ¿no? Y esa tensión entre digamos, una mayor importancia entre lo militar o lo político, ¿no? Y en aquello que se denominaba, digamos, el peronismo también denominaba como formaciones especiales, un poco siguiendo una lógica castrense también, ¿no? O sea, esa idea de esos grupos que respondían directamente al comando estratégico o a Perón, ¿no? Y además de, digamos, sobre ese cuerpo bibliográfico, las otras cuestiones o los otros acentos historiográficos venían un poco de la cuestión de los estudios de estas relaciones cívico-militares, ¿no? Entonces ahí hay algunas obras muy importantes, digo, una es la de Potash, de Robert Potash, que es esta historia de una historia centrada en los grandes oficiales, ¿no? Es un análisis, que ahora le voy a mostrar el libro, pero digo, es un análisis que empiezo como, o a tener como referencia, pero también digo, empiezo a trabajar y a encontrar que hay un sesgo de algunas fuentes, ¿no? Por su origen,
por su vinculación muy directa con la mirada de aquellos altos mandos del período. Para que se den una idea, digo, Potash también pero, bueno, ahora no está vivo, digamos, pero tuvo gran parte de toda esa documentación a cargo suyo, como por ejemplo el archivo de Rattenbach, digo, que está también en Estados Unidos, digo, bueno, toda una serie de archivos y de documentos que fueron quedando en manos de estos grandes oficiales, digo, o sea, los Lanuse, digo, Ganía, y que fueron armando ese archivo personal, aún también con documentación que era del Estado, ¿no? De alguna manera, pese a que era también un gobierno dictatorial. Entonces, este trabajo, que es muy importante, el de Potash, digo, yo lo pongo en consideración y lo discuto también, pero porque era una referencia tan importante, ¿sí? Es este trabajo que está acá, es una referencia tan importante para estudiar esto, que voy encontrando en ese trabajo también con quién discutir, ¿no? Creo que parte de un trabajo de una tesis de licenciatura, digo, para aquellos también que están armando o trabajando en algún proyecto, o si están también pensando en la posibilidad es, bueno, buscar con quién discutir, ¿no? No porque uno se crea que puede llegar a discutir con alguien como Potash, sino porque puede servir para ordenar un poco, ¿no? Entonces, esto que yo les decía, digo, el relato de Potash, digo, basado en este sesgo o en estas fuentes de primer orden. Esto no es que lo trabajo yo solo, digo, en realidad el primero que lo trabaja es Daniel Massey. Y a partir de la constitución de ese cuerpo bibliográfico entre los estudios de los años 60, el peronismo por un lado, y los estudios de las relaciones cívico-militares por otro, me empiezan a aparecer algunas preguntas, ¿no? Por un lado, en relación a lo militar o a esta cuestión del ejército, es si existe, ¿no?, una identificación tan estrecha, ¿no? Hay un espíritu tan monolítico entre los altos mandos del período y aquellos sectores subalternos, ¿no?, del ejército. Es decir, aquellos que, un poco jugando con esa categoría de IMAS que plantea entre los que mandan y los que obedecen también, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que surge en relación a esto, y la otra es cómo ese grupo de oficiales jóvenes, ¿no?, que son expulsados del ejército, o sea, ya no pertenecen al ejército, se incorporan también al peronismo y a su, digamos, no solo a la militancia peronista de aquel momento, sino al entorno de Perón, en un periodo tan breve, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea, digo, la aparición de este grupo es en el año 69, y en el 72, digo, con la vuelta de Perón y con todo el operativo Retorno, ellos tienen un rol muy importante en la seguridad de la comitiva Perón. Y acá algunas cuestiones, digo, vinculadas a la metodología, digo, a cómo lo fui pensando, digo, o sea, en principio el análisis fue más vinculado a un estudio de caso. Ahí, si quieren, digo, para tomar esto, más cómo hacer, sino qué no hacer, digo, o qué otras cosas aparecen ahí que pueden ser complicadas. A mí me pasaba que también, digo, al analizar un estudio de caso, mi riesgo o un posible flanco débil era pensar que no sea una foto, ¿no?, que no sea una foto de ese momento, en un periodo tan breve, sino que era una tesis de historia. Entonces, eso me obligaba también a revisar, o a repensar toda la historia, o toda la construcción del ejército y de la formación.
de oficiales, ¿no? Sobre todo de la formación, de los espacios de formación que iban teniendo y cómo eso iba a ir cambiando en los distintos contextos históricos, ¿no? En este interés de ver cómo había sido ese tránsito entre pasar del ejército a una militancia política. Entonces ahí yo realicé algunas entrevistas, no es que hice desde el 2015 al 2019, sino en el medio fui haciendo otras cosas, pero digo, entre el 2015 y el 2019 fui entrevistando y pude llegar a entrevistar a esos 4 oficiales que ya eran grandes, digo, dio la casualidad que pude entrevistar a todos, hoy 2 de ellos ya no están, digo, pero fue importante poder charlar con ellos para tener una mirada más amplia de lo que había sido ese grupo. Que ya lo había tratado Massey en su artículo, pero que yo veía que había algunas cuestiones que podían llegar a profundizarse un poquito más de la voz de ellos. Y a partir de eso empiezo a analizar fuentes primarias y fuentes secundarias, un poco también por algunas cuestiones que me facilitaron ellos mismos, ¿sí? Hay desde las cartas de Perón a este grupo, hasta fuentes secundarias, digo, como menciones en revistas, en diarios, todo lo que hacía también a las menciones que se habían hecho sobre este grupo, ¿no? Y qué era en particular, ¿no? Y acá hay unos recortes un poco desordenados y algunas cuestiones que fueron apareciendo y que quería compartirles un poco. No sé si se ve bien, capaz es un poco caótico. Pero, por ejemplo, hay una mención muy temprana que se da en el año 69, que es cuando deja de tener, digamos, estado de secreto de sumario, ¿sí? En el año 69, el episodio transcurre, la primera detención de uno de ellos, que es Julián Licastro, transcurre el 20 de junio de 1969. Y de alguna manera salta a la luz porque tiene un altercado con alguien en el colegio militar y termina diciendo algo como que hay tanta patria en las barracas del Cordobazo como en las barracas militares, las barracas del ejército, ¿no? Entonces, en Cordobazo es en mayo del 69, bueno, la detención de Licastro es el 20 de junio del 69, y la particularidad es que él es el abanderado, ¿no? del acto. Entonces termina el acto y los oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército lo detienen en ese momento, acusándolo justamente de conspirar contra la Revolución Argentina. Entonces, a partir de eso, más adelante, en los meses entre septiembre y octubre, empiezan a aparecer las primeras menciones en la prensa sobre esta purga, ¿no? Como lo llama Rogelio García Lupo, digo, uno de los periodistas más importantes de Argentina y de América Latina también, pero digo, él ahí retrata esta cuestión de manera muy temprana. Y lo que es interesante de eso es que se los asocia y se los vincula también a lo que podía llegar a ser como el nacerismo, una serie de corrientes internas del ejército que eran de alguna manera llamadas despectivamente como nacerismo, que era un poco la idea de un ejército de izquierda, ¿no? O sea, un poco en referencia a Nasser en Egipto, digamos, en ese momento. Esto también, digo, demuestra que había un desconocimiento importante en ese momento. Pero esto después, yo les quería compartir estos 2 recortes que hay acá abajo, porque es interesante cómo eso va cambiando, ¿no? Y las repercusiones que tiene el episodio, porque el episodio, por ejemplo, llega al diario Le Monde, ¿no? Acá aparece una mención en París, sobre la sanción a estos oficiales argentinos, y después en 1972, un poco después, hay una cuestión que es que, como no se sabía todavía qué iba a pasar con la candidatura de Cámpora, ¿no?
una posibilidad era que fuera proscripto también, como pasaba con Perón, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que empieza a aparecer en la prensa es que si no iba a ser Cámpora el candidato, iba a ser Licastro, ¿no? O sea, el jefe de este grupo de los tenientes peronistas iba a ser el candidato a presidente de ese frente justicialista, ¿no? Y eso me parecía que era interesante para ver ese contraste, ¿no? Entre un grupo de oficiales muy jóvenes que son expulsados del ejército y 3 años después, ¿no? Un posible candidato a presidente del peronismo. Que en realidad eso respondía a algo que no tenía, digamos, un fundamento serio, porque en realidad, digo, como era también Perón en esos juegos de ajedrez con Lanuse, de alguna manera respondía una provocación a Lanuse por tratarse de un teniente que era un oficial con menor graduación, cuando el que iba a salir de presidente era un general, ¿no? Entonces, era un poco una provocación, pero era interesante, digo, cómo ellos van haciendo, digamos, una inserción, un proceso de inserción, en un contexto donde todo aquello que era vinculado a lo militar también era, digo, la militancia peronista, ¿no? Lo milico siempre era visto con malos ojos. Y ahí desde mi perspectiva, lo que yo considero es que es un grupo que no se termina de alinear en ese momento, ¿no? Por lo menos, con la izquierda ni con la derecha del movimiento peronista, ¿no? Es como una expresión que aparece, un poco así sui generis, pero que no se termina de alinear en ese momento con uno u otro. Entonces, hay algo de ese mosaico de experiencias políticas que termina siendo incompleto para ese periodo y donde yo busco aportar también. Bueno, y acá hay algunas hipótesis, algunas cosas que yo iba pensando en relación al desarrollo del trabajo, un poco en esta búsqueda de pensar, digamos, todo ese recorrido de este estudio de caso y de enmarcarlo en esa historia más amplia del ejército. Empiezo a encontrar que ellos van elaborando en sus años de estudio y van profundizando sobre una historia alternativa, ¿no? Del ejército. Una historia que no es la que aparece un poco en las currículas o que está más instalada dentro de la formación de los oficiales. Esto quizás se entiende mejor a partir de esto, ¿no? O sea, perdón. Sí. Lo que quiero decir es que en realidad este estudio de caso, o este grupo, en esos años de formación empiezan a encontrar, ¿no? Como algunas cuestiones que los ponen en tensión con lo que plantean los altos mandos para el ejército en ese momento. Un ejército que está en ebullición, ¿no? Que está completamente politizado, que tiene sectores que entran y salen del Estado, entran y salen de lugares y cargos políticos, arman sus propios partidos, tienen, digamos, una centralidad que hoy, por ejemplo, no existe, ¿no? Pero que en ese momento era muy, muy importante, muy marcada y que estaba muy presente en la gente. Y una de las cuestiones que ellos van encontrando a partir de también sus intereses, empiezan a dar con algunos trabajos de autores de ese momento. Sobre todo los pensadores, lo que se denomina como el revisionismo o los pensadores nacionales, ¿sí? Que eran también, de alguna manera, aún en el contexto de los años 60, eran bestsellers, digamos, era gente que se leía mucho en distintos estratos y en distintos círculos del país. Y ellos llegaban un poco también advertidos de qué era lo que aparecía ahí, ¿no? Por ejemplo, ellos van a dar con una obra muy cortita, pero que es muy importante para ellos, que es la de Abelardo Ramos, que es Historia Política del Ejército, donde ahí Ramos va a cuestionar mucho el rol o esta cuestión pretoriana del ejército,
Y va a plantear esto de la desobediencia de San Martín en Rancagua, por ejemplo, que es de alguna manera la decisión que termina tomando San Martín, ¿no?, de desobedecer al directorio, ¿sí?, para continuar, digamos, la tarea de liberación, digamos, continental, cuando el directorio lo que quería de alguna manera era que volviera a reprimir o de alguna manera a controlar las montoneras del interior, ¿no? Esa cuestión que está basada en una desobediencia de San Martín también, ¿no?, era un poco esta cosa del deber patriótico por encima de la cadena de mando, ¿no?, de alguna manera. Desde la lectura de ellos, ¿no? Digo, lo estoy simplificando un poco, pero digo, desde la lectura de lo que pueden plantear estos oficiales en ese momento. Y después la otra era una influencia también de la literatura o de los estudios de grecorromano, ¿no? Esta idea la idea platónica, de alguna manera, del filósofo guerrero, ¿no? Esto de el guerrero que reflexiona y defiende a su polis y pone, digamos, a la polis por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay algo de una búsqueda de ciertos valores que empiezan, o que ellos van viendo cómo va cambiando con el transcurso de la situación y el contexto político de los 60, ¿no? Eso quizás está más en el libro, ¿no? Pues no quiero entrar en todo el devenir de las internas, ¿no? Pero hay algo de todo eso que, por ejemplo, cuando Onganía va a asumir, digamos, el mando de la Revolución Argentina, Onganía se plantea primero como un modernizador en ese momento, pero también como aquel que venía como a restablecer el orden y la cadena de mando. O sea, los oficiales lo veían como una figura fuerte, como había sido Agustín Justo, como habían sido algunos hombres fuertes del ejército. Entonces había algo de eso de restablecer ese orden, de volver a los cuarteles, de salir de la politización y de la intervención política, que era importante para estos cadetes en ese momento, oficiales recién recibidos. Eh, todo ese marco de influencias y esa formación empieza a generarles ciertas preguntas con el correr del tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, empiezan a buscar ciertos vínculos con el mundo civil. Acá es interesante porque hay algo, por lo menos a mí me parece interesante, porque había alguna reglamentación del peronismo que prohibía el contacto de los oficiales con el mundo civil, ¿no? O sea, los oficiales no podían estudiar, por ejemplo, en instituciones civiles. Ellos se formaban dentro del colegio militar, estudiaban ahí. Pero la Revolución Libertadora, también en un marco, en el 55, digo, pero en este marco también de generar como de alguna manera un contraste con el peronismo, como pasó en otros ámbitos, como en la universidad, y una renovación, un cambio importante, deroga este decreto. Entonces, lo que pasa es que ya, si bien estaba mal visto por una cuestión vocacional, esos oficiales también pueden estudiar y participar en instituciones civiles. El caso de Fernández Baloni es que él, por ejemplo, va a empezar a estudiar abogacía en La Plata primero, después va a pasar a la Universidad de Belgrano, y eso lo confronta, lo pone en un lugar de discutir, ¿no?, con otras miradas que en ese momento no existían dentro de los pasillos militares, de alguna manera, ¿no? O sea, al punto que hay un Juan Manuel Abal Medina como ayudante de cátedra, digo, una serie de cosas que ellos van a ir como interesándose, ¿no?, por esos vínculos. Y a partir de ahí empiezan a acercarse, digo, algunas conferencias de algunos de estos pensadores nacionales, empiezan a reunirse, empiezan a empezar a discutir también dentro del colegio militar, primero
agrupamientos más chicos, digo, pero no, sin pensar en una intervención, una conspiración directa, por lo menos es lo que yo fui trabajando y fui encontrando, ¿no? Todo eso de las apariciones que surgen en la prensa a partir de la detención de Licastro, terminan siendo ciertas como especulaciones de qué es lo que estaba pasando. Entonces, como está todo en ebullición, empiezan a conectar que este grupo responde al general tal, y bueno, y todo eso se arma un despliegue y una bola que termina desbordando todo el, el sentido inicial de eso. Es interesante también porque, por ejemplo, cuando las primeras cartas de Perón a ellos, no se refiere como tenientes peronistas, sino como tenientes rebeldes, como tenientes de la revolución, digo, no hay una identificación directa, ¿no?, con el peronismo. Entonces, todo eso, de alguna manera, lo que hace es que el ejército empiece a redoblar todo su digamos, sus recursos para perseguirlos, detenerlos, entender qué es lo que estaban haciendo, por qué tenían estos vínculos con el mundo civil. A partir empiezan a generar algunos vínculos también con ciertos sectores de la militancia política estudiantil, por ejemplo con Jaén, que es una agrupación que tenía base en Derecho, en la Facultad de Derecho, pero que estaban también allí Carlos Grosso, Galimberti, digo, una serie de personalidades que luego van a ser importantes también en el contexto de aquel entonces, eh, y bueno, todo eso hace que sean cada vez más sospechados y perseguidos por el ejército. Una vez que son detenidos, una vez que se conoce, digamos, el episodio, empieza a difundirse una serie, empieza a difundirse el hecho en la prensa. El peronismo empieza también a acercarse al tema, ¿no? Al punto que también Perón empieza a pedir a algunos allegados y algunos contactos de Perón dentro del ejército que se vinculen y se acerquen su solidaridad a estos tenientes. Pero eso también es interesante porque en el momento que sucede esto, hay otras figuras que también se acercan y expresan su solidaridad, como Ilia, o como el propio Frondizi, digo, o sea, hay un interés también en vincularse con oficiales jóvenes que son expulsados del ejército y que en un contexto donde el ejército tiene una centralidad súper importante, ¿no? O sea, son de alguna manera el partido militar, ¿no? O sea, es el partido de gobierno. Entonces, esos vínculos, digo, con el peronismo empiezan, digo, como una identificación también de ellos con Perón como un general, ¿no? O sea, el reconocimiento de ellos pasan un poco, ¿no?, esto de la cadena de mando que no reconocen, a una cadena de mando que sí reconocen en Perón, ¿no? También hay una cuestión ahí importante. Incluso los allegados de Perón les recomiendan a ellos que se vinculen con Perón como oficiales, no como militantes políticos, sino como oficiales, porque les daba también un lugar destacado en eso, en el contexto donde Perón recibió un montón de militantes políticos por día, y entonces hay ahí toda una elaboración. Pero a lo que quería llegar es esto, que Perón le termina diciendo en un encuentro a Licastro que él iba a ser como San Pablito, dice, que iba de alguna manera a profesar por su conocimiento de la cuestión de lo militar, pero también que iba a profesar el peronismo en los sectores militares de aquel entonces. No sé cómo venimos de tiempo, parece que quizás estoy un poco pasado. No, bien, bien. Pero básicamente, digo, ya voy cerrando, pero digo,
Licastro plantea en uno de los tribunales de honor militar que le realizan dos tribunales. El primero los sanciona, el segundo los termina expulsando del ejército con pérdida de grado, con una serie de cuestiones. Y él plantea esto de que de la politización mía es responsable el ejército, ¿no? O sea, ellos responsabilizan directamente a la institución o al ejército por esta cuestión de ir hacia la política, ¿no? Esta idea también que ellos hablaban de la clandestinidad al revés, ¿no? Digo, son perseguidos, son clandestinos en un punto, pero son clandestinos para los que eran sus potenciales amigos, ¿no? Y eran conocidos para sus enemigos. Y después digo, como algunas cuestiones que quedaron al margen del trabajo, que yo fui como tratando de, que no, digamos, quizás se podían profundizar, pero la verdad es que tampoco era mi intención. Por ejemplo, esta cuestión de cuál era su rol dentro del contexto de la violencia política de aquel entonces, ¿no? O sea, no hay menciones directas de violencia política por parte de ellos, aún siendo oficiales. Incluso para ellos era muy complejo el hecho de integrarse, por ejemplo, a formaciones especiales, organizaciones político-militares, porque era la milicia en un punto, ¿no? O sea, ellos venían de un ejército regular. Entonces, ellos, a partir de la persecución del ejército, van a quedarse muchos sin trabajo, van a empezar a sobrevivir, incluso van a tener algunas ofertas de las organizaciones para entrenar a sus reclutas, y ellos van a decir que no es lo que ellos esperaban de esto. Digo, bueno, ahí hay un episodio que es relatado por José Luis de Andreamor, que es interesante. José Luis de Andreamor también era jefe de la policía en aquel entonces durante el gobierno de Lanusse, y después en los 80 va a ser uno de los fundadores del Centro de Militares por la Democracia, que es de alguna manera como una especie de renovación que propicia un grupo de militares en el marco de la vuelta a la democracia. Va a escribir un libro que se llama El Escuadrón Perdido, que también es muy interesante porque recupera todos aquellos soldados conscriptos que fueron perseguidos por la última dictadura y desaparecidos. Él lo que dice de Andreamor en un relato es que cuando ellos estaban organizando el operativo de seguridad de la comitiva del retorno de Perón, de Andreamor del lado del gobierno de Lanusse, ¿no? Tienen una conversación telefónica donde dicen, ¿no?, que si pasa algo esto como una cuestión de color, pero si pasa algo con el avión de Perón, van a ir detonando distintos objetivos estratégicos, ¿no? Y que el país iba a ser un quilombo, de alguna manera. Y Andreamor lo cuenta años después, ya de este lado, diciendo, bueno, la verdad es que en ese momento a mí me recorrió, digamos, un sudor frío, y bueno, no pasó nada, digo, yo me ocupé personalmente de que no pasara nada, etc. Y después lo otro que me aparece en eso es, bueno, esto, ¿no?, que está marcado que hay una pertenencia al ejército, digo, del análisis de las entrevistas, no hay una ruptura identitaria, ¿no? No hay de alguna manera un rechazo de plano del ejército, sino que ellos van a seguir conectados, aún siendo perseguidos, aún en una cuestión muy, muy compleja, pero sí esto de la importancia, una cuestión más vinculada a los valores y a las tradiciones, simbolismos del ejército en sí, ¿no? Hay cuestionamientos, pero no al punto de una ruptura identitaria. Bueno, acá está Fernández, en esta foto es Fernández Balón, y que aparece acá también es Roberto Grabois, padre del hoy candidato a presidente. Y acá, como para cerrar, digo esto, ¿no? O sea, yo lo que me interesaba ver y el análisis es que no es que es un hecho aislado, ¿no? Es parte de un descontento generalizado y de fisuras, ¿no?, que va teniendo esa cadena de mando. Y bueno, en el trabajo voy tratando y
tratando de ir demostrando todas las potencialidades y las repercusiones de eso, ¿no? Que llegan incluso hasta la década del 80, cuando se produce una purga importante que es de los 33 orientales, bajo la gestión de Galtieri como jefe del ejército, donde muchos de esos oficiales pasados a retiro habían sido parte del grupo, se habían identificado como parte de este grupo más amplio de los tenientes peronistas. O sea que venían siendo ya señalados desde aquel entonces, y Galtieri termina dándoles lugar, los termina pasando a retiro y expulsando al ejército. Bueno, y yo no quisiera profundizar más sobre esto, digo, ya está, creo que ya me fui medio de hora, así que bueno, agradecerles a todos por estar y bueno, que cualquier cuestión, digo, tratamos de ubicar el libro y les compartimos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, abrimos para preguntas y lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, Alejo, por esta muy buena presentación, muy completa presentación. Yo tengo un montón de cosas para decir, pero por una cuestión para ser atento con todos los visitantes, digamos, yo te lo puedo preguntar en cualquier momento. Abro primero al público para quien tenga preguntas o comentarios si las quiere hacer. Pueden hacerla hablando, pueden hacerla por chat. Les recuerdo de paso, mientras se sacan la timidez o piensan la pregunta, que les pasé por ahí abajo el formulario de registro de asistencia a la actividad para aquellos que quieran tener un certificado de asistencia, lo llenan ahí el Google Docs. En lo que el resto de los presentes pierden un poquito el temor o la vergüenza, voy a romper el hielo, Alejo, si te parece. En un momento de la exposición dijiste, bueno, las cosas que no hay que hacer, y como es una tesis de licenciatura y muchos de nuestros estudiantes están pensando ya en sus eventuales trabajos para hacer licenciatura, la pregunta así es como, ¿qué cosas, o digamos, el trabajo de entrevista en profundidad, de historia oral, tiene un montón de desafíos? Digo, yo no manejo especialmente, pero me imagino que vos te habrás imbuido en el tema. ¿Qué cosas te generaron quizás tensión o miedo o inquietud de las particularidades de ese tipo de fuente? Bien, está buena la pregunta. Sí, a ver, varias cosas, ¿no? O sea, por un lado hay cuestiones que uno fue buscando en relación a la teoría sobre cómo tratar fuentes orales, pero creo que en la práctica es algo, digamos, totalmente complejo, porque en principio había una cuestión que tenía que ver con ellos, primero abordaban un tema, ellos fueron también perseguidos, digamos, durante la última dictadura militar, digo, pasaron distintas situaciones, pero digo, era un tema muy difícil de tratar, el tema de haber sido expulsados del ejército, por ejemplo, ¿no? Para ellos era una cosa muy traumática, muy, los traía a un lugar, digo, casi de tragedia, ¿no? Entonces, esa situación era difícil de abordar en una entrevista, por ejemplo, solo con una entrevista. Y después me pasó también esto de, bueno, empezar a encontrar cosas que yo no me podía, digamos, como guiar mucho por la entrevista en sí, sino que tenía que constatar constantemente con fuentes, porque los relatos van cambiando, ¿no? Y esto pasaba, pasó, más allá de que yo fui haciendo un corte, los fui entrevistando a varios durante varios años, digo, pero iban cambiando los relatos. Entonces, también se adecuaban al momento político, ¿no? Como eran militantes políticos también, se iban adecuando al contexto político. Entonces, por ejemplo, esto no está tan bueno decir en este contexto, digo, como... Y ahí había algo que, de alguna manera, entrase en tensión con el entrevistado, me parece. Era difícil, digo, en ese sentido, pero bueno,
era parte de las decisiones que tenía como que ir tomando. Traté de hacerlo de la manera más objetiva, libre posible para llegar a un resultado que arrojara eso, pero también, digo, la lectura de cualquiera, ¿no? De leer su propia historia era difícil. Es decir, bueno, a ver, yo qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy contando qué es lo que va a quedar de esto, ¿no? Creo que ahí hay una serie de cosas que tienen que ver mucho también con la empatía que uno puede generar. Y sobre todo creo que con estas cosas de la cuestión de la historia reciente, por lo menos de esta experiencia, era esto de no ir al... Yo en ningún momento hablé de violencia política con ellos. Digo, era un tema que no lo toqué, porque no era una puerta de entrada, ¿se entiende? O sea, por más que después, digo, apareciera esta mención de Andrea Mora, algunas cuestiones, pero que uno tendía quizás a veces a tratar de ver algo de eso, porque es lo que aparece en la bibliografía en general y todo, pero era difícil, digamos. Entonces, bueno, es una cuestión de ir llevando ese vínculo y de entender también que el otro, me parece, es una persona y que, bueno, uno no puede hacerle decir al otro y dirigir las preguntas de lo que quiere que uno diga, ¿no? Claro, y perdón, una cosita, quizás un paso previo. ¿Te resultó Sí. sencillo conseguir sus contactos primero presentarte, digamos? Y Porque el primer, conseguiste los 4 más importantes por lo que explicás en el sí, libro. sí. En principio al que contacté fue a Licastro, que la verdad que fue una casualidad, digo, tengo que admitir, porque compré el libro de él y tenía el correo atrás, un correo de esos de Yahoo viejo, o sea, una cosa que dije, ya no me va a contestar jamás. Y le mandé un correo y me llamó él directamente, y me invitó a la casa, y fui a la casa, digo, y ahí lo entrevisté, digo, después tuve menos contacto con Julián, digo, pero, y mi fuente principal en eso también, y lo dejo también, digamos, en el libro, pues, más allá de eso, creo que está bueno tratar de exponer todo ese proceso, ¿no? O sea, no me quise guardar cosas para mí, traté de exponer todo ese proceso y decir, bueno, mi fuente principal fue, en ese sentido, Fernández Balón, que era con quien tuve, digamos, una entrevista o mayores oportunidades de entrevistar. Eh, pero la verdad es que, digo, fue esa cuestión azarosa que me fue conectando uno con otro, y ellos mismos se iban conectando después de muchos años de no hablarse, estar peleados, digo, de todo lo que pasa en la vida, ¿no? Pero, y a mí yo lo disfrutaba, digo, para mí era más un disfrute que otra cosa. Eh, Bien, muchas gracias. no, de nada. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? O... Si no, me prendo yo un poco ahí de las preguntas que hizo Bárbara recién. ¿Ellos están de acuerdo, digamos, en que eran los 4 principales? ¿Eso es una construcción con la que ellos están de acuerdo? Eso surge, sí, ellos estaban de acuerdo con eso, y eso surge también de las fuentes, ¿no? O sea, la prensa de la época por un lado, pero también la literatura, ¿no? Y ahí había una cuestión que, que en realidad siempre estuvo más centrada sobre todo en Julián Licastro, ¿no? Que era es como el más conocido, pero después, digo, Fernández Baloni también Posible tuvo... candidato a presidente, nada menos. Bueno, pero digo, todo eso siempre fue como más asociado a la figura de él, ¿no? Eh, pero después quedaban Carlos Pastoriza y Julio Vergara, que eran dos oficiales que también, digo, habían quedado más de costado, ¿no? Porque ellos tuvieron algún rol ahí en el último gobierno peronista y después se alejaron completamente de la política. Y a mí me interesaba particularmente la mirada de ellos con eso, porque estaban por fuera, pero a la vez era interesante el recorrido que habían hecho. Digo, Pastoriza, yo termino entrevistándolo y él
me da un libro suyo, digamos, de memorias de él, que tenía como 1000 páginas, de toda su época de cadete. O sea, era algo que no existía casi, o que no había sido nunca ni tratado, ni ¿Está nada. publicado el Entonces, libro? sí, un libro publicado por una editorial chica. Yo lo tengo en algún lado, no sé si ahora. Bueno, pero la verdad es que era un relato de un oficial subalterno, ¿no? O sea, no era un... Entonces, para mí era una fuente que tamizada, ¿no? Por el transcurso de los años, por sus memorias, por todo, pero había algunas cuestiones que eran muy interesantes. Y después digo, el recorrido de Pastoriza y de Vergara terminan derivando en vínculos con otros oficiales, algunos también vinculados al radicalismo, digo, como Guglielmieri. Entonces, hay algo que para mí era interesante de ver qué había pasado con aquellos que no querían estar ahí, que no querían estar en la política, pero que habían sido expulsados del ejército. Se habían quedado sin sustento en un punto, digamos. O sea, y era interesante. Y así que, digo, eso fue un poco lo que aparecía. Bueno, a mí me resulta, como historiador del mundo antiguo, nada menos, pero me resulta fascinante esto de la historia oral, porque si algo deseamos los historiadores sería, ¿no es cierto?, poder preguntarles a esas personas que vemos en los libros de historia, a ver cuál es su opinión de lo que las fuentes dicen de ellos, ¿no? Y justamente lo que yo encuentro acá es que vos encontrás, creo, corregime si me equivoco, una tensión muy grande entre lo que las fuentes decían de ellos, incluso lo que la bibliografía decía de ellos y lo que ellos te contaron, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. Sobre todo por eso, habían distintas miradas, ¿no? Una mirada era aquellos que habían quedado por fuera de la política y aquellos que siguen vinculados o seguían vinculados en ese momento a si bien ya estaban más retirados de la actividad, alguna cuestión de lo político. Entonces ahí había algo muy fuerte de, bueno, de no dar una imagen más equivocada, o de esta idea de, bueno, pero también ellos igual entendían, me parece, esto de que la construcción de la idea del peronismo era un poco producto de esa persecución, ¿no? Que también los acelera su proceso de inserción. Ahí Alejandra pregunta algo, pero yo antes quiero decir una cosa, porque si no después me lo voy a olvidar, que es que me pareció interesantísima tu presentación, sobre todo, bueno, contar, esta idea de contar la forma en la que llegás a un tema, sobre todo construyendo a partir del trabajo de otros, ¿no es cierto? Que es algo que los historiadores solemos olvidar, que nuestro conocimiento es colectivo, antes que nada. Muchas veces, ¿no? Tal persona estudia tal tema y es como si él solo hubiera hecho todo, y en realidad siempre estamos tan parados sobre el trabajo de otros. Y en tu caso, siendo que es un trabajo tan original, porque vos estás reconstruyendo algo cuyo relato no existía antes, igualmente reconoces el trabajo anterior hecho sobre el tema, me encantó eso. Alejandra quiere preguntar algo, creo, levantó la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Quería preguntarte, Alejo, en relación a esto que vos planteabas en base a lo que te preguntaba Bárbara de las entrevistas y de cómo hay cosas decibles y cosas indecibles y hay ciertos recaudos y vos decías, bueno, también hay memorias en las que en los diferentes relatos van cambiando. Pero pensaba también esta cuestión de lo, si se quiere, en algún sentido, esa declamación reivindicativa de lo que nos politiza es el ejército y cómo se ve cierta tensión o contradicción en las expresiones. Por ejemplo, no sé, pensaba en ese recorte que compartiste que titulaba Purga de la oficialidad joven. Digo, si vos pensaste o cómo pensás esa tensión que se puede ver o que se puede entrever
entre esas expresiones de politización de la subalternidad de las fuerzas y el rol que van a tener las fuerzas mismas poquitos años después. Digo, ¿cómo pensás ese disciplinamiento, esa purga que se está haciendo en las fuerzas con respecto a los sectores subalternos y esa politización que declaman en términos reivindicativos estos referentes políticos? Sí, bueno, gracias Alejandra por la pregunta. Yo en realidad, trayendo un poco o yendo un poquito más para atrás, lo que a mí me empezaba a ver, digo, del análisis de la historia del ejército también, es que el proceso de purgas, no solo de purgas, sino también esto de una práctica muy común que era te mando a un destino, digo, en la Siberia, digamos, para ir generando, digamos, o digo, reordeno, por ejemplo, los cuerpos del ejército, entonces en vez de ser 3 van a ser 4, entonces ahí pongo un cabecilla, digamos que, bueno, todo ese trabajo previo de mi parte, por lo menos era tratar de ver cómo estaba todo el tiempo el componente de lo político mezclado con cuestiones profesionales dentro del ejército, ¿no? O sea, dentro de lo militar convivía la perspectiva política dentro de la institución. Entonces, cuando se hablaba de profesionalismo o de una cuestión más aséptica, en realidad estaba todo el tiempo jugando esto de lo político al interior, ¿no? Entonces, hay algo ahí que yo lo que a mí me parecía es que ellos analizan que en el último periodo, ¿no? de los años 60 sobre todo, ya con una interna muy fuerte o muy compleja, de alguna manera los terminaba haciendo optar por un bando, ¿no? O sea, ellos terminan siendo de alguna manera para, digo, protegerse a sí mismos, todo el tiempo tienen que optar por un bando, o azules o colorados, o estar en un lado o en otro, digo, o responder a uno u otro jefe, digo, todo eso es un gran un gran ovillo, digamos, que está todo el tiempo enredado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Ruquier, digo, que es un autor que también trabaja estos temas muy importantes junto con Potash, creo que son los dos más importantes, habla de esto de coaliciones militares heteróclitas, ¿no? Que es como un concepto que lo que plantea es que son alineamientos circunstanciales dentro del ejército, ¿no? Entonces hay algo ahí que se desconecta para mí, que se va desconectando entre toda esa disputa intestina con las bases de eso. Entonces creo que lo que intenta reflejar esa frase, que yo tomo ahí como para tratar de condensar algo de esto, es que hay una desconexión, ¿no? No hay una cuestión tan cerrada, tan monolítica. Creo que hay algo de eso que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? Pero digo, hay algo de esa tensión que ellos perciben como desconectada de la realidad. Esa es por lo menos lo que a mí me parecía de ese análisis. Decime si te respondí o no, y si no lo intentamos Sí, de nuevo. perfecto, perfecto. Y te sumo una cosita, Alejo, esta cuestión de cómo pensar esos sectores subalternos de las fuerzas en lo inmediato, digo, en la dictadura, muy poquitos años después, en el marco del terrorismo de Estado. Sí, bueno, ahí hay una cuestión muy importante que a mí todo el tiempo en esto está bueno eso que decís, que me olvidé también de aparte de lo que quería plantear, que en esto del proceso de hacer la tesis, una cuestión que a mí todo el tiempo me estaba jugando era no quedar como que estoy, digo, tratando de reivindicar, digamos, el accionar de los militares que luego van a ser también cabecillas muchas veces de eso, ¿no? Entonces, y que además, digo, muchos de ellos terminan implicados, algunos digo, de ese anillo de grupo, digo, en cuestiones de delitos de lesa humanidad, ¿no?
pero digo, todo eso, en un punto lo que yo trataba de ver es cómo es esa formación, ¿no?, de esos años 60, que tiene todos estos componentes, generan algunas trayectorias alternativas, ¿no? No esas, las hegemónicas ya las conocemos, ¿no?, que son, digamos, esos militares que van cambiando, digo, durante los 60 están la caballería, luego viene, digamos, la infantería, digamos, con Videla, y también aparece la marina, digo, nuevamente, digo, pero, digo, todos esos altos mandos y esa cadena de represiva, que también, digo, voy trabajando en el libro, no quise meterme mucho con eso, que inaugura el plan Conintes, digo, toda una serie de episodios previos, todo eso también es cuestionado por algunos sectores que plantean, digamos, un recorrido alternativo, una mirada alternativa al ejército. Incluso, digo, algunos sectores van a plantear y van a discutir el origen de ese ejército también, como un ejército, digo, desde una perspectiva particular, pero digo, el ejército mismo, digo, ocupando la Patagonia, digo, la conquista de Patagonia, también puede ser interpretado como un ejército de ocupación, digo, en su propio territorio, vinculado a la seguridad nacional. Digo, bueno, hay una serie de interpretaciones posibles. Lo que yo quiero ver en eso es, hay otros recorridos que quedaron por fuera de esa institución, que fueron, de alguna manera, puntos de fuga de esa cadena de mando que después sigue durante la última dictadura, y que es lo que ellos van viendo. Digo, si ustedes ven el trabajo, van a ir viendo que ellos van todo el tiempo preanunciando que el ejército está a punto de disolverse, ¿no? Dice, porque es como un ejército que no tiene una... La cuestión es, el quid de la cuestión es, el ejército, si no tiene una cadena de mando sólida, no es un ejército, digamos, no tiene razón de ser. Entonces, su disputa también en un momento pasa por eso, ¿no?, por plantear eso. Ese es un poquito, no sé si quizás fue muy Clarísimo, enredado, pero clarísimo y súper interesante, Alejo. Me encantó. Muchas gracias Alejandra, gracias. Vinculado con esto, Alejo, una consulta muy puntual y por si alguien más quiere hacerte alguna consulta más de fondo, o metodológica, o no sé. Esta purga en el 80 me Sí. llamó muchísimo la atención, pensando también lo que recién decías, porque uno pensaría que más allá de los 4 líderes, digamos, después del 76, o se habrían acoplado, o se habrían callado, o los habrían echado, no sé, pero... El nombre también me llama mucho la atención, la purga de los 33 orientales. ¿Tenés idea de por qué se llamó así y cómo fue que se dio en el 80? ¿Y cómo hicieron en todo caso, digo, estos para sobrevivir adentro del ejército hasta que lo sacaron? No, la verdad es que ahora puntualmente no me acuerdo bien, digamos, por qué se los asocia, digamos, con... Pero básicamente porque eran 33, me parece. Entonces, Ok, está pero, bien, vieron la pero calle y también en dijeron esto, 33. claro, pero también en esto de, viste, son como los rebeldes, ¿no? Entonces, habían sido señalados también, digo, habían sido ya, em, muchos de ellos tenían algunas vinculaciones, por ejemplo, de familia con oficiales del primer peronismo, por ejemplo, el caso de Sánchez Toranzo, digo, algunos que habían participado del grupo de los tenientes en las rondas de discusión, en eso, pero ya habían sido señalados como marxistas, digo, o de alguna manera posibles focos rebeldes, ¿no? Entonces, en el 80 hay una determinación también fuerte del ejército de, digo, bueno, vamos a avanzar en este sentido, digo, hay que purgar a todos aquellos elementos que estén por fuera de la visión del partido, del partido militar, ¿no?, que se podía denominar como partido militar. Bien, gracias. Gracias. Tengo 2 preguntas más, si no estás cansado ya de contestar preguntas. Para nada, dale. Una es un tema que ya digo que es el tema del que siempre se habla y que ya has mencionado acá y que mencionás en el libro y demás, que es el de la violencia política, que a mí me parece una cosa muy interesante de tu libro,
que justamente trata sobre militancia y demás, pero no trata sobre violencia política. Que es como que la gran... Esto lo digo mirándolo desde afuera, ¿no es cierto? Me puedo equivocar, yo no soy experto en el tema, pero mirándolo desde afuera lo que uno ve es que la mayoría de los trabajos que se realizan sobre el periodo, en relación con la militancia política y demás, están siempre vinculados a la violencia política, a los grupos más de violencia, bueno, a todas esas cosas. Si vos crees justamente que, digamos, que esto es injusto, que hay muchas formas de militancia que no eran violentas, o si vos crees que hay una lógica implacable en que la mayoría de los estudios se hagan sobre la violencia política en el periodo, y justamente eso, si considerás que se pierde algo al enfocarse tanto en esos grupos y no en otros grupos como este, digamos. No sé si se entendió la pregunta. Bueno, sí, está clarísimo. Sí, a mí, como decía un poco al principio, digo, mi interés era más por este periodo posterior que eran los comandos tecnológicos, ¿no? Pero ¿por Esa qué? era mi segunda pregunta, pero bueno. Ah, perdón. Mi segunda pregunta ya te la hago es si estás estudiando ahora los comandos tecnológicos, ya puedes responder todo junto. Sí, bueno, la idea sí, es seguir con eso, hacer digamos, una tesis de doctorado en todo caso, pero bueno, viene más lento. Este, pero, pero sí, o sea, mi interés era un poco ver como en realidad hay algunos autores que plantean que digo, tanto el comando tecnológico, está también el Consejo Tecnológico de Rolando García, digo, en Exactas de la UBA, después está también el Consejo de Planificación que dirige Leopoldo Frenkel en aquel momento, son como usinas que empiezan a aparecer entre el retorno del peronismo y la resistencia, digamos, a la Revolución Argentina, para ir pensando como la institucionalidad y la estatalidad que se viene, ¿no? En un nuevo gobierno peronista. Entonces, hay algo de eso que hace, ¿cómo decirlo? Que hace un poco a que el episodio tenga, digamos, esa potencialidad, ¿no? No sé si estoy respondiendo. A ver, si no repetimos un poquito esa primera pregunta, ella me Claro, la decías primera pregunta es, lo que uno ve lo de desde la violencia afuera, política. Lo de la violencia claro, política. No, a mí lo que decía era esto, digo, hay una serie de usinas, ¿no? De usinas, digamos, no solo de militantes, sino también de aquellos que van a ocupar cargos públicos o van a estar, digamos, en lugares de decisión, eh, que no fueron estudiadas, digo, en ese momento. ¿Cuál era el pensamiento en ese momento, por ejemplo, del Consejo de Planificación de Frenkel, que tenía, digamos, todo un laburo en torno a los planes económicos? Digo, bueno, todo eso fue menos rescatado que la violencia política. Que igual, digo, es entendible, porque la tónica del periodo es otra, digo, pero hubo menos acento en eso. Igual hay trabajos, digo, hay un trabajo de maestría de Juan Pedro de Nadá, y hay un trabajo también de Florencia Feierman, también de maestría, que trabaja en la revista Ciencia Nueva de la UBA, digo, hay una serie de trabajos que fueron como completando un poco eso, esas distintas experiencias. Y creo que ahí hay una potencialidad de algo que también, como esas voces de ese periodo, planteaban quizás también algo en otra línea, ¿no? O planteaban algo quizás que podía llegar a ser distinto a lo que venía discutiéndose en aquel entonces. Pero bueno, digo, es entendible, digo, todavía creo que la otra vez escuchaba que María O'Donnell sacó otro libro más, digo, ahora también de los Born, ¿no? Digo, del financiamiento de la política en los años 90, que venía también, bueno, toda una serie de cosas que sigue dando que hablar, ¿no? Entonces, es como que no se agota el tema, pero creo que también está bueno ver la integralidad de todo eso, ¿no? perfecto, clarísimo.
No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo veo que Alejo está medio agotado ya después de 1 hora y media de hablar, pero si alguien quiere aprovecharlo para preguntarle otra cosa, Es ahora o nunca. claro. Si Yo no, quizás, bueno, les... no sé si es una pregunta, Alejo, pero vinculado a esto que decías, Sí, yo me dedico más al siglo XIX y me llamó muchísimo la atención sí, cómo aparece en el libro la expresión la nación en armas, y vos en algún sí, momento haces una referencia a esta como, eh, si yo no entendí mal, percepción que tienen ellos entre militares y militantes, sí, eh, y la raíz más miliciana, que sí, si entendí bien, tal vez me equivoco, lo veían en las organizaciones armadas, y por eso me llamó muchísimo la atención cuando explicabas que en tus entrevistas no salía el tema de la violencia política, porque uno podría pensar que quizás no en el momento, pero retrospectivamente la mirada los permitía haber hecho algún tipo de elaboración intelectual de semejanzas o diferencias, no sé, con esas sí. otras organizaciones armadas que, que tenían esto en común, digamos, ¿no? El tema de las armas. La nación en armas es súper importante como manera de entender el civismo y la ciudadanía en el siglo XIX. Sí, bueno, ahí dentro de esa mirada y esa búsqueda también que hacen ellos de otra perspectiva de la historia del ejército, aparece esto que vos decías, digo, del origen Claro. del ejército, ¿no? Desde su carácter miliciano, que Ujú. no es una cosa exclusiva de Argentina, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, digo, hay un autor que es uno de los también de los referentes de estos temas a nivel internacional, que es Morris Janowitz, que es un autor súper clásico, digo, pero que él va a decir, digo, esto que no se puede hablar de un ejército profesional hasta 1800, digo, o sea, como todo ese periodo entre el carácter miliciano de esos ejércitos, de esos, digamos, de los países que se, o de esos, sí, estados que van apareciendo, digo, y el carácter miliciano de eso, y la transición la ida a un ejército profesional, ¿no? Que acá en Argentina se genera a través de también, y esto es una particularidad quizás en este contexto de hablar de esto en la universidad pedagógica, pero está vinculada al dispositivo de Sarmiento, ¿no? A esta cuestión de la escuela, ¿no? Como una institución normalizadora también, y constructora de una identidad nacional, y todo lo que nosotros ya más o menos sabemos, pero también digo el colegio militar, ¿no? O sea, un ejército profesional era un ejército que tenía que tener un nivel de instrucción y que tenía que tener, digamos, algunos valores entonces, todo ese proceso implica que una mirada se impone sobre otra, ¿no? Ese carácter revolucionario o ese carácter miliciano de los ejércitos del siglo XIX en un momento pasa a ser parte de un proyecto o suplantado también por el proyecto de las élites, ¿no? En un punto. Y a partir de eso me parecía interesante el análisis de la historia del colegio militar, porque ahí se ve con claridad cómo el colegio militar se va sentando sobre el monopolio de la formación. Entonces empieza a aparecer una serie de cuestiones que yo no profundizo mucho, pero que incluso se asemejan a otros ámbitos corporativos, como la universidad y otros lugares, ¿no? Pero con algunas características y con mucha distancia, ¿no? Pero digo, son ámbitos regulados por pares, van cambiando también, digo, esta cuestión de la noción del profesionalismo, que es ser un buen soldado, que no, y bueno, todo eso es una construcción histórica. Eso es lo que a mí me interesaba ir como viendo en ese desarrollo. Básicamente eso. Muy interesante, me quedé con ganas de saber más. Vamos a seguir charlando. Exacto, me parece muy Excelente, sí, bien. muchísimas gracias. Bueno, le damos las Gracias. gracias a Alejo y le damos las gracias a todos, también a todos ustedes por haber venido. Y bueno, nos seguiremos viendo, ya medio que se termina la semana virtual de la UNIPE, pero todavía mañana hay actividades en caso de que quieran participar. ¿Ok? Muchas gracias a todos.
Solo quería agradecerle a Fernando Gordiñón, que está ahí también, que es profe UNIPE, que se hizo un momento después de 100 actividades de la semana UNIPE. Así que gracias, Fer, Muy bien. también. No, saludarlos a todos y es apasionante, te digo yo como lector, en calidad de lector tuyo, y peronista, no historiador, sino peronista, es un libro apasionante. La verdad que muestra una de las facetas de la historia interesante también de cómo se construyó nuestro ejército en relación a nuestra política. Así que agradecerte por esa pasión que pones. Muchas gracias, Fer. Bueno, gracias a todos. Gracias a vos, Vale. Alejo. Adiós. Muchas Adiós, gracias. muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias. Chao. Chau, chau.